Muy bien, vamos a levantar las manos al cielo. Gracias a Dios que los hermanos están interesados en que todo esto se haga. Padre, bendícenos esta noche en este estudio que vamos a tener. Bendice al auditorio radial, a cada uno los dadores alegres, las peticiones resuélvelas de acuerdo a tu poder, de acuerdo a tu gracia y de acuerdo a tus promesas y de acuerdo a la fe, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, amén. Vamos a leer la parábola del sembrador y vamos a ver qué hay ahí en la explicación del Señor, porque usted sabe que esa parábola tiene la particularidad de que el Señor la dio y dio la explicación. Entonces vamos a leer la parábola y luego vamos a hablar sobre la explicación que el Señor dio. Mateo 13, verso 1 en adelante. Es la parábola de la respuesta de los terrenos sembrados. Entendámoslo pues de una vez, que no es la semilla la que se va a calibrar, sino el terreno donde cae, y así va a producir o no producir. O sea que la parábola va encaminada a juzgar la responsabilidad de los terrenos donde cae la semilla. La semilla es buena toda, porque dice que es sembrada por el Señor. Y les habló muchas cosas, verso 13:3 de Mateo. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciéndoles: he aquí el sembrador salió a sembrar. El sembrador puede ser, ahí era directamente el Señor, o pueden ser sus enviados. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, la voy a leer literal, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, pero no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto a 100, a 60 o a 30. El que tenga oídos, oiga. Amén. El que tenga oídos, oiga. El que no, pues que no oiga, ¿verdad? Pueden sentarse, mis hermanos, yo creo que todos queremos oír. Bueno, ahora vamos a ver la explicación. La parábola fue oída ya. El Señor les hablaba por parábolas para... tenía dos objetivos: aclarar al interesado y dejar cegado al desinteresado, pero avisado en la parábola para probar su interés. En cierta ocasión de parábolas, el Señor despidió a la multitud que no había entendido nada. No entendió, la despidió. Pero a los discípulos los entró a casa y les explicó el significado de lo que no habían entendido. Seguramente esta parábola tampoco la entendieron, y el Señor empezó a explicarla en el verso 19 en adelante, 18 en adelante, del 13. Vamos a ver entonces. Las parábolas, para que tuvieran efecto, habían de ser explicadas, habían de ser aclaradas. O sea que para el que tenía interés, la intención de la parábola era ampliarle el sentido, porque no era literal, puesto que era parábola, era un ejemplo visible, comprensible, de algo difícil, de algo que no se veía. Entonces traía la intención de dejar claro, con lo fácil, lo difícil de los principios del reino. Muy bien, entonces él empezó a explicar. Dice, cuando alguno oye la doctrina del reino. Mire qué importancia tiene la doctrina. O sea, la palabra verdadera, o la doctrina genuina, no cualquier palabra, no
porque es en un púlpito o en un local religioso, ya por eso tiene que ser palabra de Dios. Puede que sea más palabra de Dios algo que esté en la calle que lo que está en muchos púlpitos. Eso es así, evidente. Ahora, claro, la palabra de verdad va a ser explicada, porque ¿cómo vamos a entender si no hay quien nos la explique?, dijo el etíope. Entonces el Señor dice, oyen la doctrina, pero no la entienden. Qué terrible es, hermano, que haya gente que está aparentemente con avidez de oír, pero al no entenderla se va igual o peor. No trata de entenderla, no trata de averiguarla, no trata de que se le expliquen. Mejor anda sondeando opiniones humanas que más lo van a confundir. O anda leyendo libros, tercios de libros, para ver qué dice fulano, sutano, mengano, y perencejo, y perico de los palotes. Cualquiera, sobre todo si tiene un título, ya, esa es la última palabra. Así se está confundiendo mucha gente. Entonces, oye, pero no entiende. Y entonces viene el malo. Qué tremendo. Me da la idea muy clara que al no entender el diablo se aprovecha. Porque se queda flotando la doctrina en la cabeza. Y entonces el diablo puede sacar de ahí lo que se sembró. Entonces no es lo mismo sembrar en la cabeza que en el espíritu. No es lo mismo que eso baje al corazón, que solo se quede aquí y va de saber y saber y saber, pero no por mucho saber usted va a hacer lo que quiere hacer, lo que tiene que hacer. Tal vez es un poquito, el ejemplo un poquito ofensivo al ego humano, pero Satanás sabe de Dios más que nosotros. Tenía los secretos de Dios cubiertos y no por eso deja de ser diablo ahora. Y no por eso se salva. No es por saber, pero es necesario saber entendiendo. Pero ya usted ha oído estudios y explicaciones de que esto se entiende por espíritu. Entonces es necesario que el espíritu haga canal y meta esa palabra de espíritu a espíritu. Porque si se queda acá, se vuelve motivo de discusión. Y se vuelve motivo de saber mucho. Yo sé mucho. Bueno, entonces dice, al no entenderla, viene el malo. Y acuérdense que en la parábola eran aves. Lo puede comparar, ¿verdad? Dice vinieron las aves, 13:4. Vinieron las aves. Entonces comparen la explicación del Señor. Aves, ahí son espíritus inmundos, demonios que quitan la palabra. Ahora, ¿es posible entonces ahí no llegar a ser del reino a esas alturas? Entonces da la impresión de que el que no entendió y se quedó ahí, no entró al reino, se quedó de candidato, le gustó, qué bonito, qué precioso. Quisiera, pero ¿cuándo? Se quedó ahí, se quedó como un convencido momentáneo. De esos no se puede servir el Señor, porque el evangelio no es convicción solamente, es revelación y conversión. La otra vez dije, y lo digo con base bíblica, de muchos arrepentidos va a estar lleno el infierno. Arrepentidos, pero no convertidos. Porque del arrepentimiento a la conversión hay un buen trecho, hermano. No por estar uno ligado a una religión, ya está convertido. Puede que esté convencido. Sigamos leyendo. Dice, arrebata lo sembrado en su corazón. Se quedó entre mente y corazón, o sea, alma.
es un emocionado. Y que quizá pueda decir, ay, sentí tan precioso que sentí anoche, ay, qué bonito, y se estremeció, pero fue el alma, y ahí en el alma no cuaja. Ese todavía puede no llegar a formar parte del reino, porque le arrancaron la semilla que es la que gesta. Bueno, y dice, y le arrebatan lo sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. El que fue sembrado en pedregales, dijo el Señor. Estos son los que oyen la palabra, pero rapidito, aunque no la hayan entendido, ya la cogieron con gozo. Estos están más emocionados todavía. Cogieron con gozo la palabra. ¡Ah, qué bonito! ¡Qué precioso lo que están diciendo! Y se emocionó, se parecen a los del camino. Pero oiga, y como no tienen raíz, no llegaron hasta el espíritu las cosas, se quedaron ahí entre corazón y mente y gozoso, pero no tienen raíz, sino que son hombres o humanos de corta duración. Lo que les dura la emoción. Hubo un artista por ahí, que no quiero mencionar su nombre, famoso en el mundo, que tiró a un lado la experiencia que Dios le dio, porque no creo que la haya inventado. Y cuando le preguntaron, cuando volvió otra vez a la misma farándula, las mismas cosas, le preguntaron un día, pero usted dijo que había recibido no sé qué, que había aceptado a Cristo, así con burla le dijeron. Ah, dijo, fue un momento emocional. No sé qué me pasó. Fíjese, a ese le llegó el impacto al alma. No pasó de ahí. Ojalá que no seamos anímicos nada más, ¿verdad? El que solo en el alma atesora, no tiene raíz. Así como se emocionó aquí, se debe emocionar allá. Y más allá. Así como lo emociona un milagro, lo puede emocionar cualquier señal. Así como se ligó a una persona por simpatía o porque lo admiró, así se va a ligar a otro más grande. Eso no vale la pena. No vale la pena. Yo creo que Judas estaba como anímico ahí. Él nunca captó lo que el Señor le daba. Había razones especiales para que no fuera así. Ahora dice el siguiente terreno. Pero el de corta duración, hay algo más todavía, ¿verdad? Dice, viene la aflicción. Ay, oiga eso, hermano. Quiere decir que la palabra sembrada no te garantiza que no te vayan a venir problemas. No, pues. Al contrario, creo que te van a venir. No sé por qué será así. Bueno, aquí lo está explicando el Señor. Porque tiene que probar en dónde está la semilla. Aquí o dónde, más adentro. Entonces lo va a probar, lo va a cuestionar, va a permitirle que lleguen tentaciones. Viene la aflicción, depresiones. Amaneció de mal talante un día. Que, como dijo una persona que creyó, dijo, no, yo creí que era otra cosa. Voy a ir a devolver el testimonio. Ya como que se trata de contraseña, ¿verdad? O si no, viene la persecución. Esa explicación del Señor. Entonces, la semilla sembrada puede que no te evite las persecuciones, puede que no te evite las aflicciones, porque son parte del programa, según lo estamos leyendo. El problema es cuando no tiene raíz la palabra, cuando no pegó e hizo raíz. Entonces, por causa de la doctrina, tropieza. Ese se murió por tropezón, otros se murieron por emoción, pero no pasaron a más. El Señor agregó lo que fue sembrado entre espinos. Y vamos a correr porque quiero que haga preguntas. Por ejemplo, en todos estos terrenos, los que ya llevamos, usted nota que no hubo fruto, porque la semilla no quedó para fructificar.
sino que fue quitada, fue ahogada, etcétera. Bueno, este terreno, nótelo bien, ponga su mente. Este es el que oye la palabra, todos la oyen. Pero en los requerimientos, dice una versión, de este mundo, lo presionan. No dice, como en nuestras Biblias dice, el afán de este siglo, también viene siendo lo mismo, pero note usted, el afán de este siglo es como que uno está obsesionado por algo que le interesa, pero cuando dice los requerimientos de este mundo, lo cuestionan. Esto está más serio, hermano, porque son cosas que uno tiene que atender de alguna manera. Lo que requiere para el mundo físico, lo que requiere para el bienestar del cuerpo, lo que requiere para el bienestar de la familia. Entonces, es posible, y es así muchas veces, según lo dijo el Señor, ahí está la palabra, que eso no permite desarrollar la semilla. Entonces, no que sea malo atender los requerimientos del mundo. Es necesario calzarse y el calzado no lo regalan. Es necesario vestirse y la ropa tampoco la regalan. Entonces, esos requerimientos, lo que el Señor está explicando es que ojalá no lleguen a ser el pretexto para no atender la doctrina de Él. Vístete como no. Compra calzado, perfecto, cómprale calzadito a los muchachitos. Compra ropa para que tu gente ande decente. ¿Cómo no? Hay algunos deseos, los puedes llenar, llénalos. Pero que no te impidan, y lo leo aquí, que te vuelvas afanoso de este siglo. Que si no lo consiguen de un modo, lo consiguen de otro. Que si no, tienen que hacer hasta esfuerzos más allá de lo normal. No vendas por bienestares temporales, momentáneos, tu salud, por ejemplo. Porque te va a salir peor, después vas a gastar solo en estarte curando. Dice más, hay una atracción, lo puse aquí al margen porque en esa versión que leí, dice, o la atracción de las riquezas. ¿Notan eso? No quise ponerlo como, aquí dice el engaño de la riqueza, pero en esa versión dice la atracción de la riqueza. ¿A quién no atraerán la riqueza? Que esté en este mundo. Es una atracción, pero puede ser que esa atracción te desvíe de atender lo espiritual primero. No hay delito, no hay acción en contra de atender o querer tener comodidades. El Señor da al que le ha de dar para que lo disfrute, dice Eclesiastés. Pero buscando primeramente el reino que es espiritual. ¿De acuerdo? Amén. No al revés. Está bien, usted creyó buscando riquezas, creyó en el Señor en ese momento. Usted va a seguir interesado en la riqueza. Pero ya ahora va a ponerlo en término ínfimo comparado con el nuevo interés. No sé si me estoy explicando. El joven, el rico, aquel del ejemplo del Señor, no se fue al Seol a sufrir por tener comodidades, porque había otro que tuvo más comodidades que él en el paraíso. Entonces, si estaba uno más rico en el paraíso que el otro rico en el Seol, no era por las riquezas, porque entonces hubieran estado al revés, ¿verdad? Era el lugar que le dieron a las riquezas. El uno le dio el lugar que le correspondía a Abraham. Buscaba a Dios, le daba a Dios, bueno, y si no tenía, pues, él buscaba a Dios. Amén. Amén. Pero
El otro buscaba afanosamente satisfacerse momentánea y temporalmente. Buscaba las riquezas o ya las tenía. Entonces las riquezas lo ocuparon tanto que se olvidó de prepararse espiritualmente para el momento de partir al Seol. Ese fue todo su problema. Y allá le reclamaron y le dijeron, estás padeciendo porque allá tuviste y no te acordaste de que ibas a venir un día acá. Y al otro le dijeron, ese no tuvo, pero se preocupó de prepararse cuando se fuera. Claro, le faltó mucho de lo de esta tierra, tuvo problemas, pero a la hora ángeles llegaron a traer su alma y se lo llevaron. Tremendo. Mire qué diferencia. La diferencia estaba cuando él partió. Ahora vamos a ver, porque vamos a dar bastante lugar a preguntas. Prepare sus dudas. Entonces dice, ese requerimiento del mundo, o sea, el afán, y ese engaño, o sea, la atracción de las riquezas, ahogaron la doctrina. Quiere decir que la doctrina buena puede ser aceptada. Qué bien, cómo me gusta que pidan santidad, que pidan esto, que pidan lo otro. Qué bueno, amén, aleluya. Sobre todo, así dice uno, sobre todo cuando no quiere que le caiga a uno, sino que se lo tira a otro. Pero qué bueno y qué precioso, pero al final de cuentas se ahogó esa doctrina. Como diciendo, pero hay necesidad de trabajar. Pero no es malo abundar en comodidades. Pero, mire, hay lugares, hermano, que usted va a reconocer, que ha llegado la gente ahí a hacerse de unos centavos, por no decir billetes, pardos. Bueno, hacer centavos. Voy a hacer centavos, me regreso con los centavos y empiezo una nueva vida con esos centavos ganados. Es buena intención, porque uno va a poder mejorar y mejorar y mejorar económicamente. Pero ¿qué pasa si en esos lugares usted trabaja en la mañana, en la tarde, en la noche y más turnos más en la noche y extras, fin de semana? ¿Qué está dando a usted ahí? A cambio de eso, ¿qué está dando? Su salud, su familia, su gente, su carácter, todo lo está dando. Y claro, regresa con los centavos, agriado, naranja agria, envuelto en dólares. Ahora, claro, ya Eclesiastés lo dijo, ¿no? Mejor un bocado sencillo de legumbres, contento, y no la abundancia abrumado el hígado. Bueno, esa es la doctrina del Señor. Pero ¿por qué la ahogamos? Sí, pero no, ¿verdad? Sí, así es, pero no, la vida del hombre, dijo Cristo, no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Pero ¿por qué no vamos a abundar si también hay que buscar? A buscarla, pues, y se ahogan. Yo creo que nadie que se tira al agua cree que se va a ahogar, hasta que ya está ahí en las últimas. Creyó que iba a poder salir, creyó que no iba a haber problema, creyó y creyó y creyó, y ahí mire el efecto. O sea que el Señor está advirtiendo claramente, yo voy a dar la palabra, ustedes ponen el terreno. Eso es sencillamente. O se van a dejar, dice el Señor ahí a cada uno de nosotros, o se van a dejar ustedes ahogar la palabra, doctrina sana, que los va a hacer felices por los afanes y por toda esa cosa, o se van a dejar porque hay problemas, persecuciones, aflicciones. Lo van a abandonar, eso es lo que está diciendo. Si se abandona a esas alturas, no hay fruto. No hay fruto. Haga la cuenta de esos 3 terrenos que quedó de fruto. ¿Qué se cosechó? Nada. Nada. Ni el camino, ni las espinas, ni el pedregal. O sea que en esa área del reino
no hay cosecha. Y si no hay cosecha, como somos nosotros los que estamos ahí en la parábola, ¿cuándo nos van a cosechar si no somos cosecha? Se cosecha el fruto, ¿no? Se cosecha el trigo, se cosecha el maíz, pero no se cosecha la milpa, pues. No es la milpa la que nos va a servir, es el maíz. Pues si no hay maíz, de balde se va a estar ahí corta, que te corta. ¿Para qué, hermano? Si no hay fruto. Bueno, entonces note que no hay fruto ahí. Solo en el terreno número 4. Ahí está la clave. El terreno número 4 lo describió el Señor de la siguiente manera, haciendo una escala de poco fruto a mucho fruto. A esa escala le dijo, pero el que cayó en buena tierra es el que oye y entiende. Qué belleza, hermano. Oye y entiende. Captó cuál era la felicidad. Captó cuál era lo óptimo. Captó y se puso a rendirse. Y entonces dice, puede que dé a 30, puede que dé a 60, puede que dé a 100, pero ya hubo fruto. Entonces el Señor dice como que estuviera siembra y siembra y siembra, y de repente ve, pegó. Entonces se olvida de todo lo demás, que solo es pura basura, puro jarasca, y se queda con el terreno que está, pero brota apenas ahí, hermano, así como quien dice, esmirriadito, todo arrugadito, corrugado, y el trigo todo espigas mustias. Entonces dice, pero ya pegó. Entonces se pone a trabajarla y le pone esto y le pone lo otro y le pone lo demás allá. Ahora, aleluya, aleluya, gloria a Dios. ¿Cuál es el interés ahora? ¿Cuál es el interés del sembrador ahora? No cuando tiró la semilla. El interés es ver cómo da más fruto. Porque ya pegó. Entonces dice, voy a hacer, ya buscando contextos, voy a hacer poda, voy a hacer abono, voy a hacer cuidado, le voy a envolver para que el frío no le mate, que ahora él se hace responsable del resto, porque ya pegó. ¿Para qué se va a ser responsable del resto en lo que no pegó, si de todo modo no va a haber nada? Por eso dice que al que es bastardo, dice en una parte de la Biblia, de él no se ocupa, que se quede allá a lo que le llegue, ¿no? El sol, la luna, la lluvia, pero eso ya no es sino pura misericordia, ya no es algo dirigido a los hijos. Entonces, ahora ya pegó, arregló, podó y dio al final a 100. Qué bueno, eso sí que está excelente. Le van a poner en un lugar específico. Pero el otro pegó a 30, se dio al 50%, se dio al tanto por ciento. Y el otro pegó a 30. Sí, ¿cuánto? 70, ¿a quién se lo dio? Fíjese, o sea que ahí se está viendo lo que se queda para quién se queda. Si solo dio de 100, dio 60, 40, ¿a quién se los dio? El de a 30, ¿a quién le dio los 70? Pues se lo repartió entre él y el enemigo. Y Dios que, le da un poquito. Pero el Señor dice que Él, si le das un poco, te lo deja todo. O sea, Él quiere todo, 100. Entonces va a trabajar y va a trabajar porque des a 100. Si al fin no diste a 100, te va a colocar donde te corresponde. Salvo, ¿cómo no? De a 30.
Y eso por no decir día 10. Salvo día 100. Ahora, ¿dónde irán a estar los día 100? En un lugar mucho más alto, más cercano. ¿Dónde van a estar los día 30 y los que sacaron uno? Usted sabe que hasta en los exámenes es así. La maestra o el maestro, feliz el día, sacaste 100. Bueno, hasta lo abraza. Al de 60, pues le dice, pues ganaste, panzazo, raspado. Bueno, y el día 30. Entonces nadie va a tener excusa en aquel día, hermano. Si tú supieras quién te pide que lo atiendas, tú lo atenderías cuando él te hiciera, aunque sea una seña, la palabra a la samaritana. Si tú supieras quién es que te pide un poquito de agua, tú le pedirías agua abundante que él tiene para darte. Vamos a cerrar la exposición. Entonces, hermano, ¿qué terreno? Porque ahora estamos hablando ya no aquí excluyamos a los de los espinos y los pedregales y los del camino. Ahora pongamos el buen terreno. Todos somos buen terreno, pero ¿de a cuánto? Yo solo le voy a poner el ejemplo y con eso cierro mientras se preparan las preguntas. La viuda de las 2 blancas. El Señor la vio. ¿Por qué se quedó viendo a la viuda, hermano? Vio a los fariseos que estaban dando, pero vio a la viuda que estaba desamarrando un nudito de pañuelo y dio. Vio que ella se entregó toda en las 2 blancas. No le quedó nada. Pero note usted, si nos ve el Señor dándole, o más bien reservándonos para nosotros, o para el enemigo, porque no es para Dios, el 70% o el 40%, pero el que dio a 100, ¿qué le quedó para él? Nada. Todo lo dio para el Señor. Y no estamos hablando de dinero, estamos hablando de darse. Darse. Total o parcialmente. Y debo decirle que el Espíritu Santo que quedó en nosotros, al ver lo que damos y lo que nos reservamos, nos cela completos. De tal manera que nunca vas a tener tranquilo al Espíritu Santo mientras te reserves lo que no debes reservar. O sea que la mejor ofrenda es uno mismo, pues. Lo otro, el Señor en los requerimientos lo va a pedir. Por ejemplo, Caín llevó ofrenda, pero Dios no vio la ofrenda primero, vio a Caín primero. Abel llevó ofrenda, pero Dios no vio la ofrenda de Abel primero, vio a Abel. Dice, vio a Abel y a su ofrenda. Quiere decir que le interesaba más la intención del ofrendante que la ofrenda misma. El Señor nos ilumina esta noche, antes de las preguntas, para no solamente oír la doctrina del reino, sino no permitir que se ahogue la palabra, que se anule por afanes, que se diluya porque está usted muy ocupado en los requerimientos de este mundo. Mire usted, me dijo alguien que le dije, hermano, ya no lo vemos. Mire usted, me dice, si yo trabajo, como quien dice, usted porque no trabaja, ¿no? Yo trabajo, yo no estoy, a mí no me cae el pan del cielo, me dijo no sé qué. Pues que le aproveche, pues entonces, ¿verdad? Porque la orden divina es buscar primeramente el reino de Dios. Lo demás va a venir añadido, va a venir añadido, va a venir añadido. Pero si te afanas
Si te afanas, vas a ser buscador de añadiduras. Y el reino nunca te va a aparecer, nunca te va a deslumbrar. Vamos a ver si ya llegaron las primeras preguntas. Sí, hermano, aquí hay una, dice, ¿la clase de terreno lo hace uno o lo da Dios? No, es lo que uno expone para la siembra. Si el Señor quisiera tomar los terrenos y meter la semilla como diera lugar, entonces la responsabilidad no sería nuestra, sería del sembrador. Pero el sembrador está tirando la semilla buena y la tierra es la que responde de una, de otra, o de otra, o de otra manera. Somos responsables nosotros en eso. Muy bien. ¿Los 3 primeros terrenos pertenecerán a salvos sin frutos o serán perdidos para condenación? No hay salvo sin fruto, hermano. Porque no estamos hablando de hacer algo. Fruto es lo que se está produciendo adentro, en la regeneración. Es algo que uno sabe que está adentro de uno. Pero uno sabe, o tal vez es difícil distinguirlo, debiera saber que el producto está o no está. Si hay alguien que jamás ha fructificado, jamás ha salido pero ni una mutita débil, lo más probable es que no pegó. ¿No ve que el injerto que se pone en el árbol de la parábola de Romanos, si no da fruto, y del pámpano en la vid, si no da fruto, será cortado, porque no tuvo fruto, no pegó la savia, no llegó la savia a darle vida. Si no llega la savia del Espíritu a darle vida, nadie puede dar fruto, porque no está pidiendo frutos tuyos, frutos del Espíritu. Amén. Segunda de Corintios 7:10 dice que la aflicción viene de Dios para el arrepentimiento. ¿Será que la conversión dependerá de la actitud del hombre? Yo diría que no invitaría al Señor a convertidos, dice, si no tuviera que ver el hombre en eso. La conversión. La conversión la pide el Señor por la siguiente razón, porque Él repartió fe. La fe, dice, también viene de Él, dice. Entonces, si Él pone fe, es que uno puede accionar en la fe. Y eso no es obra, porque dice, y esto no de vosotros, la fe, porque también es don de Dios. Entonces quiere decir que al hacer uso de la fe es porque Él puso fe en todo el corazón para poderse convertir, a menos que no quiera. Ahí está. Pero es don de Dios que uno debe usar y no rechazar. Muy bien. Dice esta pregunta, ¿qué puedo hacer para mantener un buen terreno? Mi realidad es que muchas veces, aunque no quisiera, dispongo de los otros terrenos que mencionó. Peligroso, ¿verdad? ¿Qué debe uno hacer para mantener la comunión con el Señor? Buscarla. ¿Qué hace usted para mojarse, meterse en la regadera? Ay, Señor, mójame, que la regadera venga aquí a donde estoy yo. No, uno tiene que ir a donde está la regadera. Es decir, tiene que haber un accionar del hombre. Usted sabe que esa combinación que Dios hace es una combinación en que le deja responsabilidad al hombre y se deja a él su soberanía. Mezclar eso, solo Dios sabe cómo explicarlo, pero es así, porque la Biblia lo dice claramente. Tenemos responsabilidad y dependemos de la soberanía de Dios, pero solo Él lo puede explicar. ¿En qué forma los demonios arrebatan la palabra? ¿Están dentro o es en la mente? En la mente, sabe, no necesariamente adentro. A veces trabajan mejor desde afuera. Por ejemplo, está usted arrobado oyendo la palabra y de repente, ay, si dejé encendida la estufa, eso ya es un pensamiento del diablo. O algún otro, le viene el estorbo en los acontecimientos de la vida. ¿Se acuerda de algún negocio que quebró en el mediodía con usted? Y ya le estorbó la mente, y ya la palabra no pega ahí, no pega. Está como mirando al aire, ¿verdad? ¿Usted sabe que hay gente dormida con los ojos abiertos?
Hay varias preguntas con relación a que les cuesta entender la palabra y como hay una referencia clara en la parábola, dicen, ¿cómo hacemos Sí. para poderla entender? Buscar discipuladores, buscar maestros de la palabra, acercarse a los lugares que se están operando, que debían de haber más, para estar operando las explicaciones. Claro, tenemos que buscar eso, no es asunto de que todo va a llegar a la puerta. Las herejías llegan hasta gratis, la verdad hay que irla a buscar. Aleluya, no sé por qué es así, ¿verdad? Pero cuesta que la verdad le llegue a uno a domicilio. Muy bien. Hay varias también que dicen, ¿en qué puedo conocer que estoy dando frutos? El Espíritu da testimonio, sí, mejor dicho, uno sabe, ay hermano, es que es difícil explicarlo, pero uno sabe que realmente hay una operación que tal vez uno esté estorbando, pero hay una operación adentro, hay un ronroncito adentro, que te dice, eres hijo, estás escaso, pero eres hijo, pero muy difícil explicarlo, ¿cómo haríamos? Cada uno tiene su relojito especial, hermano, y cada uno sabe leer su reloj. Ahora, si tú nunca has sentido el cambio cuando eres del mundo y viniste al Señor y nunca te interesas en lo espiritual, jamás, de los jamases, lo más probable es que estás en los linderos del reino, si acaso. Pero adentro, solamente, aunque sea día 30. Pero tiene que haber algo que tal vez los demás no saben, no lo ven, pero tú lo sabes. ¿Qué intenciones te traen a la iglesia, hermano? ¿Qué intenciones te traen a oír estas explicaciones? ¿Para qué? Para algo en tu vida, ¿no? La intención en realidad es la que vale. Porque si vienes con otras intenciones, ya estás certificado ahí que no andas por la línea recta. Dice esta, el que es terreno infértil ya viene definido o podrá volverse terreno fértil. No, pues si uno se preocupa y si uno se da al trabajo del Señor, claro que se va a volver fértil, indudablemente, si es uno el que puede buscar la sequedad, ¿verdad? Pero también hay acontecimientos que lo provocan. Si usted vive acosado, si usted vive obsesionado, si usted vive deprimido, si usted vive como vive, pues no está, depende si está favoreciendo el trabajo del Espíritu o no. Y usted va a resultar según la entrega. Dice Proverbios, la alegría hermosea el rostro. Entonces se nota cuando una gente anda oprimida, deprimida, obsesionada, cuando una gente anda derrotada o cuando una gente está ávida de la robustez espiritual. Claro que es muy difícil explicar todo al mismo nivel porque no hay métodos. Es un asunto muy subjetivo que el Espíritu puede dar por discernimiento. ¿Será posible desarrollar al 100 por 1? Puesto que el Señor dice que el terreno puede darlo, es que se puede. Se puede, hermano. La calificación es 100, que sí se puede alcanzar. La prueba está que, ¿se recuerda usted el diluvio? No que usted haya estado ahí, pero ¿se recuerda usted que Noé dice que con haber hecho fe, condenó a los de su generación? Eso quiere decir que los otros pudieron haber creído porque hubo uno que creyó. Si no hubiera habido nadie, pues nadie oyó, nadie atendió, pero hubo uno y 7 más. Ellos atendieron, ellos creyeron. Noé condenó con su actitud a los demás, porque si él pudo, los demás podían haber creído. Como cristianos que hemos nacido de nuevo, ¿solo podemos haber caído en un terreno o en algún momento en nosotros? El nacido de nuevo, es el que ya la savia del Espíritu llegó, ese ya pegó. El que no pega es el que la savia no llega, hermano. Tal vez está cerca, pero no llega, y se murió la rama. Pero la savia que llega y nutre, ya pegó. Esa rama ya pegó. Ahora la diligencia es darse a que el Señor le trabaje y le haga para que dé fruto,
más del que tiene, pero el Señor no va a actuar si no ve el fruto de que ya pegó la savia en la rama. No va a trabajar, el Señor no es un horticultor que no sabe si ya pegó o no pegó el injerto, o si la rama está buena o está mala. Ese horticultor lo sabe de antemano, así que él va a trabajar al que sabe que la savia le está llegando, y no va a equivocarse de rama, no va a equivocarse cuando corte, cuando desgaje y cuando reinjerte y vuelva a poner. ¿Las coronas serán únicamente para los del 100 por 1 o también habrá coronas para los No, son graduales. Los de 5 tenían sus coronas, los de 10 tenían sus coronas, pero no es lo mismo 5 que 10, ¿verdad? Según el grado de altura. Yo tengo necesidad de lo material, pero ¿cómo hago para no caer en el afán? Pues todos estamos en esa tentación. Pregúntele al que está buscando lo espiritual, ¿qué le pasa? Es asunto de medir y entender el mensaje de la doctrina, porque siempre se paga algo por algo, ¿no? Entonces, si tú quieres abundar demasiado, digamos que quieres hacerte muy rico, muy amplio en todas las comodidades, vas a tener que pagar con tiempo, con salud, con descuido de otras cosas, con esto. El afán es cuando ya se pasó de la medida de lo que Dios quiere dar. Pero uno quiere más. Por eso hay un proverbio que dice: no da el Señor todo lo que uno quiere, pero sí lo que uno necesita. Pero claro, la abundancia, ¿cómo pudiéramos llamar? La prosperidad verdadera es tener todo lo que uno desea sin salirse del límite. Pero también puede haber todo lo que uno desea y con eso volverse carnal. Ese es el peligro fuerte. El afanoso, pues ya no se preocupa, aunque llegue a la iglesia, ahí está con el afán aquí. Ahí está el afán, hermano. Lo mira usted, está con los ojos en el aire. Y dice, ay, sí, pero no es para tanto. Dice, no, pues tan rico que es lo otro. Entonces, sopesa lo eterno y lo temporal, y como lo está disfrutando, dice, no, yo me quedo con lo temporal. Después consigo lo eterno. Pone primero lo que es segundo. ¿El arrepentimiento es a nivel alma y la conversión es a nivel espíritu? La conversión es a nivel espíritu. El que se une a Cristo en la conversión, un espíritu es con Él. El espíritu se une. Es lo primero que toma el Señor. Pero el alma la va tomando según se entregue. Y el cuerpo lo va a cambiar al final. Así que las 2/3 partes del ser se toman gradualmente. Es decir, se dejan para después, pero el espíritu de una vez. Ahora note una cosa, no le promete más que anticipos al cuerpo, no le ofrece todo ya. Pagó el Señor por todo para el cuerpo, pero se lo va a dar en el cambio, cuando resucite o cuando lo transforme. Entonces le va a dar toda la salud que le compró Cristo en la cruz. Ahora le anticipa por dones y por fe, sanidades. No habría don de sanidades si no habrían enfermedades. Lo cual quiere decir que entonces no hay una salud perfecta. Pero la salud perfecta está comprada. Ahora, ¿quién puede decir yo soy invulnerable a toda enfermedad? Ninguno, hermano, hasta que le transformen el cuerpo y entonces los virus ahí sí se van a estrellar. Pero ahora penetran con mucha facilidad. Ahora hasta con un poquito de agua que tome uno de esa agua tan limpia que hay, y ya está uno enfermo, hermano. Y no importa que usted sea ungido. No dice en el chorrito, para los ungidos no hay pena. Le cae el virus. ¿Por qué? Porque el cuerpo está en involución, aunque sea del ungido, hasta que llegue el momento en que involucionando o desintegrándose en la muerte, ¡pum!, viene el nuevo. Y entonces ya va usted en evolución otra vez. Pero eso depende de la resurrección o la transformación. Tengo poco tiempo de ser cristiana y tengo bastantes problemas.
Siento y veo que todo me sale mal. ¿Será que el mal que está en mí no deja que crezca la semilla o será que soy pedregal? Sí está seria la pregunta, ¿verdad? Contestarla es difícil porque puede ser que uno esté estorbando por inexperiencia, por esto, por el otro, pero el Señor lo va llevando. Ahora, cuando hay necedades en uno, pues van a haber tropiezos mayores. De todas maneras, el Señor al Hijo le enseña, de una o de otra manera, lo corrige, lo establece, pero no creo yo que va a estar exento de dificultades. Los va a acompañar en el valle de sombra, pero no les quita el valle de sombra. Los va a acompañar en los apuros, pero no les quita los apuros. Los va a acompañar en la cárcel, pero no le quita la cárcel, depende también. Además, hay problemas que uno se fabrica. ¿Verdad que sí? Uno se mete en el hoyo y después quiere uno que de allá abajo, ¡ay, Señor, sácame! Y la misericordia del Señor lo saca. Pero note usted una cosa, Dios hizo al hombre recto cuando lo arregló, pero el hombre se busca muchos enredos, dice Eclesiastés. Pero la respuesta para la persona que preguntó eso no está satisfactoria, porque no sé cuál es el caso. Puede ser que tenga de todo, pero sea que fuera el santo más grande, el santo más santo, no está exento de sufrimientos y de dificultades y de tropiezos. Ahora, que el Señor lo va a sacar, así como un día lo va a llevar a su gloria. ¿Habrá alguna forma o señal de saber que la semilla que fue sembrada en buena tierra, que está dando frutos? Pues la señal la tiene uno mismo en sí mismo. Hay un Espíritu Santo que está en el que pegó nada más. ¿Oyó eso? El Espíritu Santo está en el que pegó. En el que no pegó no está. Por eso no va a dar fruto. Pero el Espíritu Santo es un parto gemelar, ¿no? Nace en Cristo la persona y entra el Espíritu Santo. Entonces ese Espíritu Santo es el que le va a decir ahí, ya pegaste, pero cuídate de esto, cuídate del otro, haz esto, haz aquello, te va a preparar para el fructificar bastante. Es decir, nunca va a hablar el Espíritu Santo adentro de una persona para decirle, mira que tú no has dado fruto. No, eso lo hará desde afuera, porque el que está ya el Espíritu adentro, ese ya pegó. Ahora, ¿cómo siente uno? A ver, que no es su imaginación que le está diciendo, ya pegaste. Ahí está el problema. ¿Cómo hace uno para distinguirlo? El maduro, él lo distingue bien. El inmaduro le cuesta, como a un niño que le pida a usted una definición de algo, el niño no le va a explicar, porque no tiene el conocimiento, pero ya tal vez, ya de hecho está en una regeneración, si es que ya nació al reino. Es una pregunta algo personal, pero tal vez sea el caso de bastantes. Dice, ¿puede usted aconsejarme? Tengo el gran problema, fíjese que creo poner toda mi atención en la doctrina, pero no puedo entenderla. Creo que no soy digna porque todo se me olvida. ¿Qué puedo hacer? Por favor, aconséjeme. Aún en mi casa no puedo tener intimidad con Dios. ¿Será que la semilla no está sembrada en mí? No, pues puede ser que sí, pero está un poquito tupidita la mente, ¿verdad? Hay que liberar esa mente, hay que buscar. Hermano, tampoco pensemos que de un día para otro ya vamos a saberlo todo o a entenderlo todo. Hay que empezar por lo sencillo. Hay que empezar en kinder. Pero hay que empezar. Pero si ni a kinder ha ido uno, ¿cómo quiere sacar el título? Hay que procurar desarrollar. Le voy a contestar con las siguientes palabras. Si permaneciereis en mi palabra, es que hay que estar permaneciendo, seréis libres, porque la verdad os hará libres. Quiere decir que uno es libre en Cristo del juicio eterno. Pero uno tiene que ir liberando su alma en el progreso del conocimiento de Él. Y entonces mientras más conoce de Él, más libre y más seguridad. Es asunto de madurez y de madurar. Amén. Ya vamos a terminar. Una última pregunta, hermano. ¿Cómo hago para dar 100 por 1? Pues es la misma respuesta, pero hay que procurarlo y lo demás es del Señor. Usted deje que se siembre bien esa semilla, lo demás, el crecimiento y todo eso es del Señor,
pero usted tiene que darse continuamente. Levantamos las manos al Señor para hacer una oración de fe. Vamos a hacer una oración de fe. Que Dios bendiga a los que van saliendo, que vinieron con esfuerzo a oír la doctrina. Que Dios les bendiga en casa, que lleguen sin ninguna novedad, que el Señor les proteja en el regreso. Pero los que todavía estamos aquí, vamos a ministrar un minuto más. Los que todavía podemos quedarnos, hermanos, usted ve que esta parábola tan chica, tan corta, es profunda. Es una parábola bellísima que nos deja claro muchas cosas oscuras que no estaban en nuestro corazón o en nuestra mente. Padre, bendice cada corazón, sus intenciones, que a la luz de esta parábola podamos entender qué terreno estamos dando y que podamos dar a ti lo mejor y darnos enteros. En el nombre de Jesús. Nadie, hermano, nadie va a dar a Dios todo lo que tiene que dar por sus propias fuerzas. Tiene que darse a que el Señor le dé el querer y el hacer. Es una entrega, es un abandono en Él, como el que nada. Si va a flotar, tiene que abandonarse al agua, porque si hace cualquier esfuerzo se hunde. Tiene que darse y flotar, y flotar. Que esa bendición la lleve usted a casa. Vuelva a leer la parábola, lea las explicaciones del Señor, grábelas hasta que las entienda. Repítalo hasta que lo entienda. Y el Señor le va a beneficiar. Cantamos y nos vamos a ir cantando, nos vamos a ir contentos de haber entendido la palabra, la doctrina. Un limpio corazón, créalo, un espíritu dentro de mí.